Una vez más, es una satisfacción muy grande podernos reencontrar para que podamos compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando una corta serie en el libro de Job que la hemos titulado Job, la fe en conflicto. Hoy vamos a ver nuestro tema número 4, que viene a ser una continuación del tema que iniciamos el domingo anterior. El título de nuestro tema en esta ocasión es La filosofía en Job, segundo diálogo entre Dios y Job. En el libro que estamos estudiando de Job, vamos a encontrar de que todo gira en torno a diálogos, conversaciones. Por ejemplo, el libro se apertura entre un diálogo entre Dios y Satanás. Luego hay un muy breve diálogo entre Job y su esposa. Luego la mayor parte del libro, la parte más gruesa del libro, por decirlo así, es un diálogo muy variado entre Job y sus amigos. Diálogos que van a tomar varias semanas, que se tornan algunos meses. Pero ya para terminar el libro, vamos a poder ver que se desarrollan dos diálogos entre Dios y Job. Pero no mencioné de que también hay algunos momentos en el libro donde Job va a llevar a cabo un monólogo, algunos monólogos, mejor dicho, donde él comienza a expresar lo que hay dentro de su corazón. Así que ahora, en esta ocasión, vamos a poder ver de una forma panorámica, porque no podemos entrar en detalles, de qué se trata este segundo diálogo entre Dios y Job. Hay un argumento principal que se va a desarrollar en este segundo diálogo. Recuerde usted que es un diálogo entre Dios y Job. El que más va a hablar aquí es Dios. Y Dios es el que va a llevar a cabo un tema central en este segundo diálogo. Nosotros le hemos puesto así en una pregunta. ¿Puedes tú controlar mi creación? Ese es el tema que Dios va a desarrollar en este segundo diálogo con Job. Dios sencillamente se va a dirigir de una forma directa, de una forma personal. Como diría alguien que conozco, va a hablar con Job cara a cara, corazón a corazón. Y Dios le va a decir a Job, Job, ¿puedes tú controlar mi creación? Ese es el punto que en todo esto. Porque vamos entendiendo esto antes de entrar al tema. La creación de Dios es tan variada y tan grande, grande en su extensión, grande en su altura. Y esta creación tan variada y tan grande obligatoriamente requiere y exige la intervención de un ser grande también, un ser que pueda controlar toda la creación de Dios. Entonces, vamos pensando esto, que Dios lo va a tratar directamente con Job por una razón bien simple, porque luego vamos a mencionar por qué razón es que Dios lo pone a Job así entre la espada y la pared. Ahora Dios sencillamente le va a exigir a Job una respuesta. ¿Puedes tú controlar mi creación? Cuando ha terminado el primer diálogo entre Dios y Job, Job está ya entrando a un momento donde él está poniéndose un hombre más asequible, más humilde. Porque el Job a estas alturas de este libro no es el mismo Job que encontramos en el capítulo 1 y 2. Porque siempre cuando hemos hablado de Job, predicamos, hablamos de ese Job que aceptó sin vacilar, sin decir nada en contra de la voluntad de Dios. El Job que se postró, adoró a Dios y dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ese es el Job que siempre recordamos en nuestras prédicas. Pero
Conforme fueron pasando los días, las semanas, ese Job comenzó a cambiar de actitud. Y necesitaba ahora que Dios lo confronte para que él pueda reaccionar de la forma en que estaba desviándose su vida espiritual. Algo así también nos ocurre a nosotros muchas veces. Necesitamos muchas veces que Dios nos confronte para que podamos reaccionar, recapacitar y volver a los caminos rectos del Señor. Así que cuando termina el primer discurso que Dios había tenido con Job, en el capítulo 40, versículos 3 al 5, vamos a leer, mire usted cómo este Job comienza a expresarse. Y le voy diciendo de que en esta ocasión mayormente voy a estar dando lectura a la Nueva Traducción Viviente, a la NTV, que ustedes lo van a tener que ir viendo las lecturas que vamos a hacer ahí en la pantalla de los versículos que vamos a estar citando en esta mañana. Bueno, no todos, pero la mayoría van a salir en la pantalla. Pero leo así, dice, Job capítulo 40, versículos 3 al 5. Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Ya Job había oído el primer discurso de Dios. Y a estas alturas Job dice, ¿qué puedo decir? No puedo decir más. Sencillamente me tapo la boca con mis manos y ahora sencillamente quiero oírlo a Dios. Esa es la actitud correcta, la actitud humilde que todo hombre y mujer de Dios siempre debe de tener ante el obrar de Dios. Aun cuando sea doloroso, traumático, debemos siempre estar aceptando plenamente la obra de Dios en nuestras vidas. En este mismo capítulo 40, en el versículo número 7, el Señor le pide a Job que se porte como un varón y que le enseñe a Dios. Dice así el versículo número 7. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Esa expresión donde dice tú me responderás, sencillamente también se podría traducir, y es traducida también, tú me instruirás. Es un reto del Creador. Dios está retándolo a Job. Sencillamente Dios le dice a Job, enséñame si puedes. Imagínese enseñarle algo a Dios. ¿Quién le puede enseñar algo a Dios? Finalmente Job entiende que a Dios no se le puede enseñar nada. A Dios no le podemos enseñar nada. Porque en el capítulo 42, versículo 4, luego que Job ha pasado toda una serie de preguntas que Dios le ha formulado a Job, y Job no ha podido responder ni una de las preguntas de Dios, porque a Dios no se le puede enseñar nada. Ahora en el capítulo 42, versículo 4, Job exclama y dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Es que así es nuestra actitud cristiana. Debemos de acercarnos a la Biblia para hacerle las preguntas a Dios y que Él nos enseñe por medio de la Biblia. Nosotros no podemos enseñarle nada a Dios. Nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje tiene que venir de Dios. Y a Dios hay que formularle las preguntas que necesitemos hacer. Durante todo
el desarrollo del libro ha habido dos líneas de pensamiento básicamente. Por un lado los amigos de Job y por el otro lado Job. Los amigos de Job sencillamente le habían estado acusando a Job de que por causa de que es un pecador está sufriendo justamente. Por el otro lado tenemos a Job, quien acusa a Dios de obrar injustamente con él y que Dios es falto de entendimiento. Ahora llegó el momento cuando Job tiene que estar cara a cara con Dios, porque muy fácil es cuando uno habla de otra persona que está ausente. Dios se presenta a Job en medio de un torbellino. En el versículo 6 del capítulo 40 dice así: respondió Jehová a Job desde el torbellino. Y ahí comienza el segundo diálogo que van a tener ellos dos. Y en el versículo número 8 y 9 del capítulo 40, el Señor ataca directamente la arrogancia de Job. Este era el problema que estaba ocurriendo en la vida de Job ahora. Y digo que ahora este era el problema porque a su momento yo dije, el Job del capítulo 1 y 2 es muy diferente al Job que encontramos a partir del capítulo 3. Lo que ocurre es que ante lo que le estaba sucediendo y ante los diálogos, los argumentos de sus amigos, Job, en vez de seguir manteniendo una mirada puesta en el Señor, comenzó a desviar esa mirada y comenzó a llenarse de orgullo, comenzó a llenarse de desprecio en su corazón hacia los demás. Sencillamente Job se estaba volviendo una persona arrogante, porque si usted da una lectura al capítulo 23 de este libro, en el capítulo 23 usted puede visualizar el punto más alto de la arrogancia de Job, cuando él sencillamente dice, voy a buscar a Dios, voy a hablar con él directamente, le voy a preguntar, y comienza a portarse como una persona que se cree que está al nivel de Dios y que Dios es el que le tiene que dar explicaciones a él, cuando no es así. Entonces este Job está lleno de arrogancia en su corazón y es necesario que Dios trate con este problema en su vida. Sencillamente Dios tiene que confrontarlo a Job para que Job pueda reaccionar, recapacitar y cambiar su vida. Y en este capítulo 40, en el versículo 8 y 9, el Señor le pregunta esto a Job: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Y luego le sigue preguntando en el versículo 9, ¿acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Sencillamente Job está entendiendo que había cometido un grave error. Entonces, en los versículos 10 al 14, Dios reta a Job para que se encargue del gobierno del universo y que haga justicia. ¿Qué tal reto, verdad? Es cierto que la enseñanza bíblica nos dice que Dios nos ha puesto a nosotros para sojuzgar, para administrar la creación de Dios, pero no podemos controlar la creación de Dios, no podemos dictar las leyes que rigen la creación de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar la ley de la gravedad. Dios es el único que podría hacerlo. Dios es Dios y Él puede gobernar el universo. Pero sencillamente como Job se había vuelto una persona arrogante y Dios tiene que confrontarlo, sencillamente Dios le va a decir, a ver Job, ya que tú dices esto y aquello, ahora en estos versículos 10 al 14 Dios le va a presentar a Job, a ver Job, encárgate del gobierno de mi creación.
Leamos la palabra, dice, bien, vístete de tu gloria y esplendor. Observe lo que Dios le dice a Job, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo, para que deja que se derrame contra los orgullosos. Humíalos con una mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría o yo te alabaría, dice Dios, porque tu propia fuerza te podría salvar. Ese es el reto que Dios le está haciendo a Job. Mira, Job, si tú puedes hacer estas cosas, hasta yo te voy a poder alabar por lo que tú haces. Luego tenemos nosotros una sección comprendida en el capítulo número 40, donde estamos en Job, de los versículos 15 hasta el final del capítulo 41, donde el Señor, para seguirle haciendo ver a Job del error de su camino que él estaba tomando, el Señor le va a presentar a Job dos animales gigantes de la creación de Dios. Y yo le quiero ir diciendo algo muy importante. Muchas veces en la Biblia, Dios, para darnos lecciones, va a hacer uso de animales, de aves, de plantas. No quiero entrar en detalles, pero si usted examina, por ejemplo, solamente las parábolas del Señor Jesucristo, va a encontrar mucha referencia a aves, animales, plantas, para enseñarnos algo. En el libro de los Proverbios, que no es ajeno a esto, el sabio Salomón también va a hacer lo mismo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28, el sabio Salomón va a hablarnos de, fíjese usted, de 4 animalitos muy pequeños. Nos va a hablar de las hormigas, los conejos, las langostas y la araña. Cada uno de estos animalitos tiene algo que enseñarnos en nuestra vida. Pero en esta ocasión, en el libro de Job, Dios va a usar no a animales pequeños, sino va a usar a 2 animales inmensos, gigantes, para enseñarle la locura de que el hombre puede controlar la creación de Dios. Nadie puede controlar la creación de Dios. El único es Dios. Y el primer animal que vamos a encontrar aquí, que Dios va a mencionar, se llama Behemoth. Yo sé que es un nombre de un animal que nosotros no estamos acostumbrados a oír, pero es el nombre que Dios le dio a este animal, el Behemoth. En el capítulo 40, versículo 15 al 23, vamos a encontrar una descripción muy detallada y una descripción muy interesante sobre este animal. Nos va a llamar la atención lo que vamos a leer ahora. Entonces dice así, versículo 15. Echa un vistazo al Behemoth, a quien hice, al igual que a ti. De ahí vamos ya entendiendo algo de lo que dice en este versículo 15. Este animal ha sido creado por Dios. Dice, a quien hice, al igual que a ti. Luego sigue diciendo el versículo 15. Come hierba como un buey. O sea, no es un animal carnívoro, sino es un animal que comía hierbas. 16. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Observe lo que dice el versículo 17 describiendo este gran animal. Dice, su rabo, o sea, su cola, es tan fuerte o también tan grande, o también se puede entender tan grande como un cedro.
vamos captando la idea. Este animal es un animal grande que come hierbas, que tiene lomos fuertes, tiene músculos muy fuertes y su cola es tan fuerte o tan grande como un cedro, un árbol grande. Sigamos leyendo. 17. Los tendones de sus muslos se entrelazan, sus huesos son tubos de bronce, sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios. Así dice el versículo 19. En la Reina Valera dice, es el comienzo de la creación de Dios, el comienzo de los caminos de Dios. Es que justamente era un gran animal que cuando uno lo veía, sencillamente uno tenía que decir, qué grande es el creador, el que lo hizo, este animal. Es como hoy en día uno ve a un elefante y uno tiene que quedar sorprendido del tamaño de ese animal. Y estamos hablando acá de un animal mucho más grande que un elefante. Y este animal era un gran ejemplo de la creación o de la inmensa creación de Dios. Dice el versículo 19, y solo su creador puede amenazarlo. Es decir, el único que puede controlar a este animal soy yo, su creador, dice Dios. 20. Las montañas le ofrecen su mejor alimento, donde juegan los animales salvajes. Se tiende bajo los lotos, donde los juncos del pantano lo esconden. Las plantas de loto le dan sombra entre los sauces junto al arroyo. El río tempestuoso no le molesta, ni le preocupa cuando el creciente Jordán se arremolina a su alrededor. Este animal, por lo que se nos dice acá, vivía en las montañas, entre las plantas, donde había mucha vegetación. Allí vivía este animal. Después de haber hecho esta lectura de estos versículos donde se ha descrito al Behemoth, tenemos que preguntarnos, ¿quién es Behemoth? ¿O qué era el Behemoth? Ya hemos dicho, según el versículo 15, que el Behemoth fue un animal creado por Dios. Los estudiosos, cuando han llegado a este pasaje de Job, han manifestado diferentes opiniones sobre qué animal se está describiendo acá. Algunos dicen que se está hablando de un elefante, otros dicen que se está hablando de un rinoceronte, otros hablan de que se está hablando de un hipopótamo. Bueno, yo no pienso que sea ninguno de estos animales. En un momento les voy a decir por qué. Pero otros llegan a afirmar que no se está hablando específicamente de ningún animal, sino que se está describiendo a una criatura imaginaria. Estaba consultando un autor X que tengo ahí en mi biblioteca, ni quiero decir su nombre, y este autor decía de que todo esto es un mito, una fábula, un cuento que lo han añadido al libro de Job, que ese animal es producto de la imaginación de la época, nada más. Y hay que tener cuidado con eso, porque aquí no se está describiendo a un animal que es un mito, sino es un animal que sí existía en los días de Job. Hay que tener cuidado porque si aceptamos que esto es un mito, también vamos a tener que aceptar forzosamente que otros pasajes de la Biblia que son difíciles de captar por nuestro razonamiento humano, también vamos a tener que decir, esto es un mito. Y hay que tener mucho cuidado. Es como querer decir que el gran pez que tragó a Jonás es un cuento para niños, y no es así. Realmente sí, Jonás fue tragado por un gran pez, y Jesucristo también lo confirmó cuando repitió la misma historia.
Entonces aquí estamos ante un animal real. Hermanos, es imposible que sean, por ejemplo, como decíamos, un elefante, un rinoceronte o un hipopótamo. ¿Por qué? Observe usted el detalle que se da en el versículo 17, donde dice que tiene una cola tan grande o tan fuerte como un cedro. El elefante, el rinoceronte y el hipopótamo tienen una cola pequeña, muy chiquita. No es grande como un árbol de cedro. Personalmente estoy convencido de que Dios, porque el que está hablando aquí es Dios, de que Dios está describiendo a lo que hoy en día nosotros llamamos a un dinosaurio. Sí, Dios está describiendo aquí a un dinosaurio. Recuerde que los eventos narrados en este libro de Job, como lo dijimos al comienzo de la serie, ocurrieron más o menos por el año 2000 antes de Cristo. Es decir, habían pasado unos 2000 años desde la creación, o sea, desde que Dios había creado a Adán hasta Job, hasta Abraham, desde la creación hasta Abraham o hasta Job habían pasado más o menos 2000 años. Y también tenemos que indicar de que el diluvio, tomando como referencia a Job, había ocurrido recién unos 500 años antes. Así que todavía estaba fresco este asunto del diluvio. Cuando vino el diluvio, Noé, siguiendo las indicaciones que Dios le había dado, llevó consigo, entre muchos animales, también tuvo que llevar a dinosaurios. Los expertos en este asunto coinciden en decir de que la gran mayoría de animales que Noé llevó consigo tenían que ser todavía animales jóvenes para que puedan entrar al arca, para que puedan consumir menos alimentos también durante más de un año que estuvieron en el arca con Noé. Entonces, Noé también tuvo que llevar a dinosaurios en el arca. Estos animales, los dinosaurios y muchos otros animales, cuando salieron del arca, se multiplicaron, pero no pudieron adecuarse a los cambios climáticos originados por el diluvio. Y esto llevó a su extinción poco a poco. No solo los dinosaurios, sino muchos otros animales que Dios había creado y que habían estado en el arca con Noé, después del diluvio se comenzaron a extinguir también los dinosaurios. Y aquí vamos corrigiendo, observe usted, falsas enseñanzas que han venido a nuestra mente después en cuanto a la evolución. Por ejemplo, se nos ha dicho de que los dinosaurios vivieron en una época mucho antes que el hombre. Se dice que los dinosaurios vivieron millones de años antes que el hombre, y eso es mentira. Los dinosaurios fueron creados por Dios en Génesis capítulo 1. Los dinosaurios vivieron juntamente con los hombres y hay pruebas de esto. Por ejemplo, les cito dos. Una de ellas es que se han encontrado en ciertos lugares huellas en el mismo nivel de la tierra, huellas de dinosaurios y huellas de hombres caminando. También les cito un segundo argumento, de que en las cavernas donde vivían hombres, en las cuevas, han dibujado dinosaurios. Entonces, salta el asunto. Si la evolución dice que los dinosaurios se extinguieron millones de años antes que los hombres, primero, ¿cómo van a haber huellas que se han encontrado de hombres y dinosaurios caminando juntos? ¿Cómo los hombres en las cavernas, en las cuevas, pueden haber dibujado un animal que supuestamente ya no existía millones de años antes? Los dinosaurios y los hombres convivieron durante mucho tiempo, durante la creación de Dios, pero se fueron extinguiendo poco a poco después del diluvio. Entonces,
En el tiempo de Job, en el tiempo de Abraham, porque Abraham está por esa misma época, todavía existían algunos dinosaurios en algunos lugares lejanos todavía, quizás ya en proceso de extinción. Ahora, esto no tiene que asombrarnos para nada. Dios creó a los dinosaurios, tal como se dice en Génesis capítulo número 1. Y estoy tomando cierto tiempo en mencionar estas cosas para corregir ideas equivocadas que muchos cristianas tienen, que estos animales, los dinosaurios, fueron producto de la evolución. Y eso es totalmente falso. También esa enseñanza de que los dinosaurios se extinguieron porque vino un gran asteroide, un meteorito cayó y los mató a todos, eso también es falso. Eso no ocurrió así como dice la supuestamente llamada falsa ciencia. Si usted desea ampliar sus conocimientos en relación a la creación de Dios, le puedo recomendar estos libros. Aquí en la pantalla le voy a poner ahí la imagen de 3 libros, que son 3 tomos y los 3 tienen el mismo título, como usted puede ver, se llaman el libro de las respuestas, donde en estos libros, donde hay mucha información, bastante estudios sobre la creación de Dios, la evolución, y hay mucho material ahí. Yo siempre recomiendo estos libros, sobre todo a los padres que tienen hijos adolescentes, jóvenes, que quieren averiguar más sobre esto. Acá en estos libros hay mucha información bien fundamentada sobre la creación de Dios. Así que yo creo que sería una buena inversión si usted como papá, como mamá, puede comprar estos libros, ponerlos en la biblioteca de la casa, regalarlos a sus hijos. En varias ocasiones estos libros se han estado vendiendo en nuestra iglesia. Podemos ayudarles a conseguir estos libros. Entonces, en uno de estos libros, donde se hace un estudio de los dinosaurios y justamente donde habla del Behemoth en ese libro, lo identifica con un dinosaurio que se le llama el brachiosaurio. Le muestro un dibujo ahí en la pantalla para que usted pueda visualizar de qué animal estamos hablando. Ahí usted lo puede ver, a este gran animal ahí en la pantalla. Este animal, queridos hermanos, y al costado hay un hombre, la figura de un hombre, para que usted pueda darse idea la altura de este dinosaurio, de este brachiosaurio, el Behemoth que habla la Biblia. Este es el Behemoth. Si usted calcula, y ahí hay unos cuadros que más o menos cada uno tiene 1 metro para que nos hagamos la idea, la altura que podía lograr este animal con su cabeza, erguirla, era un promedio de 10 metros. 10 metros podía alzar su cabeza. El largo de este animal era poco más de 20 metros. La cola de este animal, que la Biblia está hablando aquí, que lo compara con un cedro, tenía algo de 7 metros. 7 metros de cola. Así que estamos hablando de un animal inmenso. Ahora, este animal era tan grande, y a cualquiera le asustaría, pero Dios lo había creado, vivía en lugares lejanos en ese tiempo, y comía solamente hierba nada más. Entonces, en la lectura que hemos hecho, Dios le está haciendo un reto a Job. Y en el versículo 24, terminando de hablar del Behemoth, Dios le hace el mismo reto a Job, y en el versículo 24 dice así: nadie puede sorprenderlo al Behemoth con la guardia baja, ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo. El reto que Dios le hace a Job tiene 2 aspectos. Primero le dice, nadie puede capturar al Behemoth. Imagínese, ¿quién puede capturar a semejante animal? ¿Dónde lo vas a encerrar a semejante animal? Y segundo, nadie puede domesticarlo al Behemoth.
O sea, como dice ahí, ¿quién le puede poner un aro en la nariz para llevárselo al Behemoth? Nadie lo puede hacer. Hermanos, todo lo que Dios ha dicho y ha tratado sobre el Behemoth demuestra la insuficiencia de Job ante la grandeza de la creación de Dios. Lo mismo es para nosotros. No podemos controlar la creación de Dios. En el capítulo 41, ahora Dios va a hablar de otro animal para demostrarle lo mismo a Job. En el capítulo 41 el Señor va a hablar del Leviatán. Y en el capítulo 41, versículo 1 al 9, sencillamente Dios lo mismo que ha dicho sobre el Behemoth le va a decir a Job, le va a decir, Job, nadie puede controlar al Leviatán, porque el Leviatán también era otro tipo de dinosaurio, pero era un dinosaurio marino. Behemoth era un gran animal terrestre. El Leviatán era un gran dinosaurio marino que ya se extinguió también. Dice así, versículos 1 al 9. ¿Puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada? ¿Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como con un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Esta es la descripción que Dios da del Leviatán. Un animal inmenso que nadie podía capturarlo. Como Dios dice, ¿no? Ahí dice Dios en el versículo 5, dice, ¿acaso lo puedes atrapar al Leviatán y tenerlo como una mascota? Como si fuera un pájaro en una jaula, no puedes hacerlo, le dice Job. Es que no podemos controlar la creación de Dios. Este Leviatán era un ser tan formidable que inclusive en los versículos 18 al 21 se dice que este Leviatán de su boca salía fuego, se dice. Versículo 18 al 21 dice, cuando estornuda lanza destellos de luz, sus ojos son como el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices, como el vapor de una olla calentada al fuego hechos de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. Yo sé que a estas alturas de la lectura de la palabra de Dios, usted debe estar pensando, ¿qué pastor? ¿Este es un dragón? Yo le tengo que decir humildemente de que hay cosas que yo también no puedo entender totalmente. Aquí se está hablando sí de un gran animal, se habla sí de que sale fuego, humo de sus narices, pero más yo no podría decir, no podría entrar en más detalles porque no hay más información en las escrituras sobre este asunto. Así que por ahora lo dejo ahí. Como siempre digo, hay cosas que a veces no puedo entender plenamente y es parte de las preguntas que le tengo reservada a Dios para aprender de Él el día que esté en su presencia. Así que lo dejo ahí por ahora. Y en el capítulo 41, en el versículo 10 y 11, el Señor va a decirle dos cosas a Job, ya como ir entrando a la parte final, para ir terminando. Le dice en el versículo 10, dice así, y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? Sencillamente le dice a Job,
Job, si tú no puedes ni controlar a este gran animal, entonces, ¿puedes medirte conmigo? Porque yo sí puedo controlarlo, yo sí puedo controlar la creación, pero tú no puedes controlar ni a este animal. Así que a mí, conmigo no te puedes medir porque yo sí lo puedo hacer. Es una locura tratar de medirnos con Dios. No podemos hacerlo. Luego en el versículo 11 dice, ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y este versículo número 11, el Señor afirma que todo lo que hay en este planeta Tierra, todo lo que hay en este universo, todo lo que hay le pertenece a Él. Dios es el dueño de todo cuanto existe en este universo. ¿Qué dice usted? Amén. Y yo le voy diciendo, si usted entiende y si usted dice amén, que todo le pertenece a Dios, entonces forzosamente tenemos que volver en nuestra mente al capítulo 1 y 2 de Job. Y si entendemos que todo le pertenece a Dios y que todo lo que tenemos es de Dios, entonces, así como Dios da, Él puede quitar, porque todo le pertenece a Dios. Aún nuestras vidas le pertenecen a Dios. Como dice en otra parte, el hálito que tenemos, el aliento que tenemos, Dios nos lo ha prestado solamente por un tiempo. No vamos a seguir hablando más de estos animales porque la verdad que es un tema que a mí en lo personal me agrada bastante. Es uno de los temas que yo desarrollo con mis estudiantes en el seminario cuando estudiamos el libro de Génesis, pero le remito otra vez en esos libros que le mencioné, usted puede encontrar mucha información de este asunto y de otros temas que en verdad, si usted lo lee atentamente a esos libros, usted va a encontrar mucha buena información. Entonces, Dios ha hecho todo esto porque quiere llevarlo a Job al punto de reconocer su ignorancia, el error en que había caído ahora, y para que Job se arrepienta. Y en el capítulo 42, versículos 1 al 6, aquí ahora va a hablar Job. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, o sea, Dios preguntó, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Esa fue la pregunta que Dios hizo. Y Job ahora dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora, Job dice, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y observe lo que dice en el versículo 6, porque aquí está su arrepentimiento. 6 dice, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Es que Job está reconociendo humildemente que había hablado por demás, que había dicho cosas que no debería haber dicho sobre Dios. No hay que olvidar siempre que la palabra del Señor dice que en las muchas palabras nos falta pecado. A modo de conclusión para nosotros cristianos del siglo XXI, algo de lo que ya habíamos dicho en la clase anterior, el domingo pasado, que la verdadera filosofía o sabiduría se hallan solo en Jesús. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, decíamos y volvemos a decir, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Estas tres afirmaciones de Jesús en relación a su persona es como que Jesús le está contestando a los tres amigos de Job. Porque estos hombres necesitaban también tener un encuentro con Dios. En esta parte de Job, en el epílogo del capítulo 42, se puede ver eso justamente. Que Dios también va a dirigirse a sus amigos de Job, llamándoles la atención, llamándoles a la confesión. Luego encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo nos va a advertir en relación a las filosofías que nos tratan de alejar de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo número 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Es que existe una falsa filosofía, existe. Y esa falsa filosofía, cuando nos atrapa, nos aleja de los caminos de Dios. En esta prédica muy brevemente hemos hablado o hecho referencia de la falsa filosofía de la evolución. Cuando esta falsa filosofía te atrapa, te aleja de Dios, de la Biblia. Luego, Pablo nos va a direccionar a buscar el conocimiento en la persona de Jesús. Porque todo lo que necesitamos se hallan en Jesús. Así como Job. Job todo lo que necesitaba era simplemente acercarse más a Dios. Porque todo está en Dios, en la palabra de Dios. Y en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, pero solo leo el versículo número 3, donde dice así: en Él, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Usted es un buscador de sabiduría? ¿Usted es un buscador de conocimiento? Usted lo va a encontrar de una forma inagotable en Cristo Jesús. Todo lo mencionado en el presente estudio nos conduce a reconocer que todo cuanto existe o existió es porque Dios lo ha creado. Hemos hablado como muestra nada más de estos dos grandes animales, el Behemoth y Leviatán. Fueron creados por Dios. Todos los dinosaurios fueron creados por Dios. Y ahí tenemos que ver la grandeza de Dios, del Creador. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Observe la última línea de la lectura, donde dice: y mantiene, o sea, Cristo mantiene unida toda la creación. Lo que le da unidad a la creación, lo que sustenta la creación es Dios, es Cristo. Y usted necesita acercarse a Cristo Jesús. Si usted aún no ha abierto su vida, su corazón, para que Dios pueda entrar a su vida y ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios en su vida, le invito a que usted lo haga ahora, que venga a Cristo Jesús.
Si usted y yo ya somos creyentes, hijos, hijas de Dios, sigamos teniendo siempre en el lugar más importante de nuestra vida a Jesucristo. Yo le invito a que usted pueda orar con nosotros en esta mañana para que usted pueda así acercarse a Dios. Padre, damos gracias por tu santa palabra. En verdad, Señor, el libro de Job es una hermosa y gran enseñanza para nuestras vidas. Pedimos, Padre, de que tú nos guíes siempre a que podamos humildemente acercarnos a ti. Y si en esta mañana, Padre, hubiera alguna amistad, un amigo, alguna amiga, que oyendo tu palabra entiende que necesita de ti, que pueda abrir su corazón, Señor, y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Dios, damos gracias por tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted en esta mañana, en la oración que hemos hecho, o de repente en otra reunión que hemos tenido a través de este medio, usted se ha acercado a Cristo y sabe que lo ha recibido a Cristo en su vida, yo le invito a que usted se comunique con nosotros. Hágalo, escríbanos al Face. Y si usted nos escribe al Face, usted tiene que saber de que de todas maneras le vamos a responder a usted también. Dios les bendiga a ustedes. Sigan pasando un hermoso tiempo en la presencia del Señor.